Hola a todos, muchas gracias por venir. Es la primera vez que voy a dar una charla en la PyCon. Estoy muy contento que me hayan aceptado la charla, que me hayan invitado. Quiero agradecer también a los organizadores que le ponen el cuerpo a esto. Muchas gracias. Les voy a contar un poco de conectando microservicios con Python. Por ahí decir conectando voy a contar un montón de cosas. En realidad, voy a mencionar algunas buenas prácticas, algunos procesos que hicimos, algunos descubrimientos que tuvimos en esos procesos, hablar de por qué conectar microservicios tiene algunas piecitas, algunas particularidades que tenemos que tener en cuenta que cuando uno conecta servicios por ahí no las tiene que tener en cuenta. Y algunos ejemplos en Python de qué hacemos, qué deberíamos hacer, qué cosas tienen sentido, qué cosas no tienen sentido. Y por ahí estamos muy acostumbrados a conectar servicios y hacer requests y que eso sea algo que sale rápido, lo probamos, anda. Y cuando hablamos de microservicios, muchas veces eso no es suficiente. ¿Quién soy? Mi nombre es Rodolfo Edelman, no lo puse, me olvidé obviamente. Me dicen Rudy los que me conocen y los que no me conocen, díganme Rudy por favor también. Actualmente trabajo en Mercado Libre, antes de eso trabajé en Maquinalis y un montón de historia para atrás. Esta charla sale un poco de la historia de trabajé en Maquinalis hice mucho monolito. Cuando empecé a trabajar en Mercado Libre, entré en este mundo de los microservicios y me encontré con un mundo totalmente nuevo y muchas de las cosas que yo tenía de monolitos me di cuenta que servían a medias. Servían, eran conocimientos que hay que tener, pero había que ajustar muchísimas cosas de lo que estábamos construyendo. De todas esas cosas que había que ajustar, hoy les voy a contar una partecita. El mundo de microservicio es un mundo muy grande, tiene muchos detalles. Voy a entrar en uno de esos detalles y obviamente cuando hablamos de comunicación, muchos me van a decir, che, pero se podría hacer esto, se podría hacer lo otro. Obvio, hoy le cuento una parte. El objetivo, ya se los mencioné, es entender un poquito qué podemos hacer en Python, cuáles son las buenas prácticas. ¿Qué vamos a ver? Primero, entender por qué construimos microservicios. Si no, mucho no tiene sentido la charla. ¿Alguno trabaja en microservicios acá? Sí. Poquito en general. ¿Cuáles son las comunicaciones dentro de microservicios? ¿Cuáles son estos modelos de comunicaciones que podemos adoptar? Ya más concreto en Python, ¿qué es lo que generalmente hacemos? ¿Qué podríamos hacer para mejorar? Ahí en comunicaciones vamos a ver por qué es tan importante la performance cuando hablamos de comunicación entre microservicios. Algunas librerías disponibles que hay en Python que podemos utilizar. Hago un par de comparaciones. Las comparaciones son odiosas. Igual hago comparaciones de ladrillo versus cemento. Son cosas totalmente diferentes las que voy a comparar y tienen que ver con elegir el material correcto para construir lo que tenemos que construir. Un poco de historia. Monolito. En la arquitectura el monolito se describe como una pieza de construcción de material único. O sea, cuando éramos chiquitos hacíamos en la playa castillo, no hacíamos castillos, hacíamos monolitos, nos mintieron toda la vida. En el software es algo muy parecido. Cuando nosotros construimos un monolito, elegimos un stack, en base a ese stack empezamos toda una construcción. Elegimos un lenguaje para backend, elegimos un lenguaje para frontend, elegimos una base de datos que puede ser SQL, no SQL, un sistema de call, tomamos un montón de decisiones y a partir de ese momento empezamos a construir con ese stack. Para hacer un MVP es excelente, porque muy rápidamente conseguimos ir a producción con algo. Ahora, cuando pasa el tiempo y el monolito crece, se empieza a hacer muy complejo, se empieza a tener miles y millones de líneas de código. Por ejemplo, en Mercado Libre hay, creo que 2.000 personas IT, puede ser que me corrija alguien después. 2.000 personas haciendo PRs en un solo repo es un caos. O sea, ningún repo tiene que haber más de 7 o 8 personas trabajando normalmente para tener la velocidad de construcción que uno desea. El otro problema de monolitos es escalar. Cuando uno quiere escalar una aplicación que es un monolito, tiene que escalar horizontalmente toda la aplicación. Y por ahí el monolito está compuesto de APIs de usuarios, API de ítem, API de producto, API de envío. Entonces, si la API de ítem es la saturada, vamos a escalar todo. Entonces, eso tiene un costo agregado, ¿no? El costo de escalar toda una infraestructura para sostener un montón de cosas de las cuales necesitamos una partecita nomás. Por esto,
cuando el sistema se vuelve mucho más complejo, se decide separar este sistema en pequeñas partes. ¿Qué significa separar el sistema en pequeñas partes? Podríamos agarrar entidades, los ítems, los envíos, los productos, los usuarios, cada una de esas entidades hacer pequeños núcleos que forman a nuestro sistema y conectarlos entre sí. Esa imagen que se ve ahí es una representación, si no me equivoco, es de Netflix. Todos los puntitos que no se llegan a ver son microservicios que hay y todas las líneas azules son conexiones entre esos microservicios. Entonces, ahí es el primer detalle que vemos cuando construimos un microservicio de un problema que podemos llegar a tener. Si esos son comunicaciones y conexiones, antes eran llamadas a funciones. Antes había una función que llamaba a un método de una clase y en 2 o 3 ciclos de CPU teníamos una respuesta. Ahora tenemos una red, tenemos un cable, tenemos placas de red, tenemos un montón de infraestructura en el medio que puede hacer que la latencia, que nosotros antes la teníamos muy resuelta, si se quiere, esa latencia ahora es muy alta. Obviamente hay un montón de problemas que resuelve tener microservicio, que es escalar horizontalmente solamente las partes que nos interesa escalar. Si algún microservicio se cae, podemos tener caché en el medio, formas asincrónicas de comunicación para que no se caiga todo el sistema. No voy a entrar en esos detalles. Voy a ir más derecho a lo que es comunicación. Hay 2 modos para comunicar a un microservicio. El modo sincrónico, que es el que seguramente conocemos todos, el más fácil de entender, que es un microservicio A necesita algo de un microservicio B, hace un request HTTP. Podría alguien levantar la mano y decir, existe protobuf y un montón de cosas más. No vamos a entrar en ese detalle. El problema de hacer eso es que primero estamos agregando una latencia y seguro si un microservicio se cae, se nos van a caer todos los microservicios, necesitan información de ese microservicio, ¿no? Entonces, lo que se hace es una comunicación asincrónica, que esta comunicación asincrónica, algunos de los microservicios, si cambia algún estado, por ejemplo, cambia el precio de un ítem, puede notificar en algún sistema de cola que eso sucedió. Asincrónicamente los microservicios están interesados en ese cambio, le hacen el pedido, buscan la información que necesita y lo guardan en un dato local. Entonces, si alguno de los microservicios se cae, el resto de nuestra infraestructura va a seguir andando sin problemas. Detalle, cuando hacemos esto hablamos de monolitos distribuidos, cuando hacemos esto hablamos de microservicios. Muchas veces no podemos resolver todos los problemas con comunicación asincrónica. En el caso de cálculo de envío, que necesitamos 2 direcciones, necesitamos la fecha que se está produciendo y un montón de información, son muchas las dimensiones, entonces no podemos precalcularlas y notificarlas y son cosas que se tienen que hacer en real time. En Python, ¿cómo comunicamos microservicios en Python normalmente? Request es una librería que muchos deben conocer, si no la conocen es casi un estándar usar Request como librería para hacer peticiones HTTP. Este es un ejemplo que pongo, supongamos que este es un pedazo de código de un microservicio que recibe 2 ID, en base a esos 2 ID consulta a 3 microservicios diferentes. Hay una comunicación, hay un pedido de, dado este ID necesito saber la dirección, dado este producto necesito saber quién es el vendedor, etcétera, etcétera, hace un cálculo y devuelve el resultado. Ahora, ¿hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? ¿Qué pasa en cada uno de estos requests? Imagínense que si esto es un microservicio y se está calculando en real time el tiempo de entrega de un ítem cuando una persona está viendo un ítem y hay 3.000 personas por segundo viendo ítems, son 3.000 llamadas por segundo a esto, ¿no? Y a 3 requests en el medio son 3.000 por 3 llamadas a otros microservicios. Y esto es el paso a paso que se ejecuta en el fondo cada vez que realizamos un request. Hay una llamada a un DNS. Hola, estoy buscando a José. Y el DNS nos contesta, sí, José es 8897. Después hay una conexión TCP. Che, hola, 8897, mirá, me quiero conectar con vos. Y se contestan. Y después hay un handshake de TLS que es súper complicado y que tiene CPU en el fondo que es pesado. Después de todos esos pasos, recién en ese momento hacemos la petición. Cuando hablamos de microservicio no estamos pasando 2 gigas de archivos. Estamos pasando mensajes súper cortos. Son pedidos que probablemente la respuesta sea un entero o un string. Entonces, hubo una burocracia en el medio, si se quiere, para hacer un ping capaz.
Y si eso no fuera suficiente, después se cierra la conexión, y la conexión son 1, 2, 3, 4 mensajes que se pasan. Imagínense que cada vez que yo voy a hablar con alguien, le pido el DNI, le pido el nombre, le hago una pregunta, le digo chau, y después me acerco de nuevo, le pido el DNI, le pido el nombre, le hago otra pregunta y le digo chau. Una manera de solucionar esto, y que creo que es lo más importante de todos los que le van a ver a cabo, que les puedo contar en este momento, es usar sesiones. Lo que es muy llamativo, que si uno va a la documentación de request, en la parte de avanzado dice cómo usar sesiones. Si hacen una comparación de código, hacer una sesión y simplemente agregar una línea de decir, che, abrimos una sesión que a partir de este momento, cuando yo use esta sesión, no me cierren las conexiones. Dejalas abiertas porque voy a seguir hablando con el otro microservicio, analogía con la otra persona. Simplemente ese cambio es un cambio muy chiquito. Probablemente si uno tiene un sistema súper grande y ya está usando request de otra manera, requiera un poco de esfuerzo hacerlo, pero ya vamos a ver más adelante que esto es realmente poquito el cambio. ¿Qué ocurre cuando hacemos una sesión? No se hace más el DNS, se hace una sola vez, no se hace más el TCP, no se hace más el TLS y no se cierra la conexión. Solamente se hace una vez y los próximos pedidos van siempre por el mismo canal. Entonces, ese gráfico que está acá a la derecha está más o menos a escala. Lo que está ahí en naranja es el tiempo que lleva el payload y todo lo otro es tiempo de burocracia. Las primeras pruebas que hicimos, igual voy a hacer un paso atrás. ¿Por qué llegamos a esto? Porque veíamos que programas microservicios muy sencillos hechos en Python se demoraban bastante más que un microservicio hecho en Go, de lo cual todo el mundo decía, es obvio. Pero cuando lo veíamos no había mucha lógica. Eran hubs que conectaban cosas, entonces ¿por qué iba a ser más lento? Cuando empezamos a investigar, uno de los problemas que teníamos que muchos microservicios estaban usando request mal, no hacían sesiones. Y el primer cambio que hicimos, obtuvimos eso. O sea, duplicamos la cantidad de requests por segundo que podíamos mandar. Antes mandábamos 500 y empezamos a mandar 1000. Y en el caso de HTTPS, que hay más burocracia en el medio, si se quiere, obviamente la ganancia fue mucho mayor. Y de hecho, fíjense que manteniendo la conexión establecida, logramos que HTTPS o HTTP sean parecidos, la cantidad de requests por segundo. Y esto salió gratis, no lo habíamos tenido en cuenta, pero bajamos el uso del CPU. Y cuando uno tiene miles de microservicios, y estos miles de microservicios tienen miles de requests, estos son miles de dólares. Ese 5% que se baja ahí son dólares al fin del día. Obviamente la RAM explotó. Explotó es una forma de decirlo. Trabajé de service técnico mucho tiempo y la RAM era mucho más barata que el CPU en ese momento y me imagino que hoy sigue siendo así, entonces no es un problema. Ahora, investigando un poquito más, nos dimos cuenta que request está buenísimo porque tiene un montón de cosas que nos hacen la vida mucho más fácil, pero no sé si son cosas necesariamente que usamos el microservicio. Tener SSL validados por entidades externas en un microservicio está raro. Digamos, cada vez que voy a hacer una petición y ir a un servidor externo para una comunicación interna, no debería hacerlo. Tiene un montón de cosas para una herramienta que está pensada para hacer streaming de datos, para que sea fácil de usar, para que... No es para conectar microservicios, es para hacer requests. Investigando un poquito, en el fondo usa URLlib3. URLlib3 es otra librería que hizo otro chabón, que está buenísima. Entonces le investigamos un poquito y dijimos, a ver cómo se usa esto. Y nos encontramos que URLlib3 se usa algo muy parecido. En vez de hacer sesiones, hacemos pools. Los pools, una sesión de request en el fondo crea un pool de URLlib3 y un montón de cosas que nos facilitan la vida. Y hay que pasarle dos parámetros. En Cision también, pero acá hay que ser un poquito más explícito. Todo parámetro uno define la cantidad de conexiones a distintos dominios, si se quiere, que queremos tener abiertas. Es decir, si nos estamos conectando a 10 microservicios, ahí el número es 10. Si son 20, el número es 20. Entonces, para cada microservicio vamos a tener una conexión. Y el segundo parámetro lo que dice es que si uno tiene una aplicación Flask con 1000 hilos levantados, por cada uno de estos microservicios mantiene 1000 conexiones levantadas.
Esto no quiere decir que sea un límite duro. Si uno se pasa de ese límite, lo que va a pasar es que va a empezar a cerrar conexiones y dejando siempre un máximo de 1000. Después, bueno, la interfaz cambia un poquito, es más linda de la de request. ¿Qué obtuvimos con esto? Un 30% de ganancia aproximadamente. Uno puede decir 30% no es tanto. ¿En serio? Bueno, son millones de requests que estamos haciendo. Entonces, 30% es un montón. ¿Quedan 10? Vamos re bien, entonces voy a bajar un poco. Esta prueba la hice localmente. Es un poco tramposa y mentirosa. Yo lo que hice acá es ver el mejor de los casos, si se quiere. Porque el DNS era local y cuando un DNS es externo, obviamente el impacto va a ser mayor en todos estos cambios. Igual vale la pena aclararlo. El payload era chiquitito. Creo que se puede repetir esta prueba en otro escenario. El resultado podría ser otro. Seguramente ese resultado va a seguir siendo menos favorable para no tener las conexiones abiertas o para no usar URLlib 3. Acá hice lo que podía favorecer a lo que ya estábamos haciendo. DNS local, instancia local, no hay una red en el medio, entonces todas estas latencias que se agregan eran las mínimas ya de por sí. Ahora, ya este momento estamos súper endulzados. Trabajamos un mes, hicimos 2 cambios, ya casi habíamos duplicado la cantidad de requests por segundo, bajamos el uso de CPU, acá no lo puse, había bajado también. Nos aplaudía la gente, estábamos muy contentos. Y dijimos, bueno, che, veamos algo más. Nos gusta hacer esto, entonces sigamos para adelante. Y nos encontramos con PyCool. Y acá es donde se pone oscura la cosa, ¿no? PyCool es un grapper alrededor de curl. Curl es una implementación en C para hacer exactamente lo mismo. Ya la documentación de entrada es feo el formato, ¿no? Ni siquiera es que te asusta diciendo esto es solamente para usuario avanzado, sino que está en un HTML de hace 30 años y es el mismo HTML de hace 30 años. Entonces, como que los pythónicos que tenemos, read the doc y todas esas cosas bonitos, ya leer esto es difícil. Pero dijimos, bueno, probemos. Es 2 líneas de código y lo vemos. Bueno, hicimos 2 líneas de código, ahí se las voy a mostrar las 2 líneas de código. Hicimos las mismas pruebas y acá estoy comparando los requests por segundo con cada tecnología. En realidad las 2 primeros es requests sin sesiones y requests con sesiones. URLlib 3 y al último PyCool. Y se puede ver que PyCool es 4x eso, sí, ¿no? Es mucha la diferencia. Obviamente, si uno es un data science que está en un Jupyter Notebook y lo que tiene que hacer es consultar 3 o 4 páginas en internet para hacer una cosita, no se va a poner a hacer esto. Esto tiene sentido cuando uno realmente quiere sacarle hasta la última gota del jugo del limón. Y lo otro interesante es el CPU. 0,73, el CPU time se fue a 0,73. Entonces esto le permite a los que quieren jugar haciendo cosas en los microservicios, les liberamos un 10% del CPU para que jueguen. Y el CPU es caro, en AWS es caro, es muy caro, ese 10% es un montón de plata. Eso es todo. Bueno, yo les mostré un ejemplo de un get en URLlib 3, un ejemplo en request, eran bastante triviales si se quiere. Esto es un get en PyCool y probablemente tiene 8 o 7 bugs ahí en el medio. Entonces, no es todo. Usarlo es bastante complejo. Esto es un get, un post, un put. Es mucho más complejo. Hay que usar buffer, borrar cosas. Hay que tener en cuenta un montón de detalles. ¿Cómo lo solucionamos? Acá le hago una pausa. A los que fueron a la charla de Sofi de por qué es importante tener un pipe interno en la compañía, hicimos uso de eso. Creamos nosotros una interfaz. Le llamamos, che, esto es REST Client. La primera implementación era un request común y corriente, como les mostré al principio. A todo el mundo le dijimos, usan eso, esa es la que va. O sea, les mentimos que era la que iba, entonces todo el mundo usaba eso. Y después cuando descubrimos que existía URLlib 3, cambiamos la implementación, no le dijimos nada a nadie. Ellos seguían usando este mismo REST Client, conectando microservicios, no se enteraron nunca. Y de repente alguien levantó la mano y dijo, che, no sé qué hicimos, pero anda re bien. Bueno.
Y ahora, actualmente lo que estamos haciendo es una implementación en PyCool y ya vieron el lío que es. Nosotros estamos haciendo el lío una sola vez para que esto se replique 400 veces. Todavía no lo largamos, estamos en ese proceso, tengo algunos miedos, hay algunas cosas que no confío mucho todavía en PyCool, muy mágico. Y esto es parte también del cómo conectar microservicios, porque no es solamente buscar la herramienta, elegir la herramienta adecuada, todas esas cosas. También es tomar decisiones de interfaces que le vamos a dar a nuestros usuarios para que después podamos cambiar las cosas y que impacte en toda la plataforma, porque no es un monolito vos lo cambias y listo. Acá hay que buscar la forma de cambiar las cosas y que impacte en todos los microservicios. Entonces, parte del cómo es brindar herramientas para conectar microservicios. Y si uno quiere ir más al fondo, si el día de mañana no es HTTP y deciden conectar microservicios por mail, esta misma interfase podría mandar un mail y recibirse de otro lado. Es un chiste lo del mail, ¿no? Obvio. Pero no sé, Protaffer y esas cosas que todavía no las tengo muy en clara, pero podríamos respetar esta interfase, cambiar, impactar en toda la compañía y que nadie se dé cuenta. Conclusiones. Hay que leer toda la documentación. Por ahí para hacer un MVP, una prueba de concepto, probar algunas cosas, está bueno leerse la primera página y decir, bueno, lo hago así, anda. Ahora, me llama mucho la atención que creé una session request, que es algo relativamente sencillo, o por lo menos a mí me pareció en ese momento bastante sencillo, que está en la última página en avanzado. Entonces, capaz que si en el momento uno hubiera leído todo, decía, mira, esto es lo que había que hacer. Avanzado no es necesariamente difícil. Realmente crear una sesión es una línea de código. Elegir la herramienta a conciencia es ponerse, analizar, ver cuáles son las herramientas, para qué sirve cada herramienta, sirve, no sirve, cuál es la dificultad de usarla, hay que hacer un análisis complejo. Abstraer implementaciones, cosas que nos permitan cambiar código y no molestar, voy a decir, al otro desarrollador, que no se enteren los otros desarrolladores que está cambiando su código en el fondo. Hacer benchmark siempre, probar las cosas probar siempre todo lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una infraestructura dedicada a desplegar estos cambios que hacemos en el REST client que le mostré y medir constantemente los cambios, el impacto que tiene. Entonces ahí tomamos decisiones de decir, che, ya es momento de hacer un release, o por ahí uno comete un error que ese error no impacte negativamente. Monitorear las herramientas en producción, esto tiene que ver con los que le conté al principio, que es tomamos la decisión de invertir tiempo en hacer esto cuando vimos que en Go y en Java andaba más rápido en microservicios que eran súper sencillos. Y esa decisión la tomamos porque veíamos en producción, estábamos monitoreando las herramientas estas que estábamos construyendo y se veía un 4 o 5x de latencia mayor en Python. Y usar pipe interno para compartir soluciones complejas, eso es lo que fueron las charlas de Sophie, seguramente tienen toda la profundidad de ese tema ahí. Bear hiring, todavía no lanzamos la implementación en PyCool, es lo que le conté, es súper interesante, hay que leer un montón, hay que codear un montón, hay que probar un montón, tenemos un montón de herramientas y de facilidades para hacer esto. Hay muchas cosas para resolver. Yo cuando hablé de microservicio y comunicación, te conté una casa muy chiquito lo que conté. Sobre comunicación hay cosas mucho más complejas y más grandes para resolver, y sobre microservicios en general. 400 microservicios en Python generando millones de requests es un problema, no es para nada fácil. Le dejo mi mail, le dejo mi Twitter. No uso mucho las redes sociales, pero si me quieren escribir o agregarme ahí, bienvenido sea. Y me olvidé de la filmina de preguntas, pero pueden preguntar. Espero que hayan sido fácil. Es difícil el tema, che. En base a tu experiencia, ¿qué tiene Golang que no tiene Python y viceversa? ¿Entiende que gran parte de los microservicios en Mercado Libre están en Go? Gran parte de los microservicios en Mercado Libre están en Go. Yo no sé si hay una herramienta que sea buena para todas. Go es muy buena para algunas cosas. ¿Qué tiene Go? El asincronismo es fabuloso en Go, es muy fácil de desarrollar. La verdad que
Yo como programador, lo poco que hice en Go me pareció fantástico. Cuando me tocó hacer async en Python me costó mucho. La verdad que ahí detecté que en Go tenía mucho sentido hacer algunas cosas. Obviamente en Go, cuando uno va a hacer lógica de negocio, empieza a hacer agua por todos lados. Entonces ahí me parece Python es lo ideal. No sé si era bien lo que preguntaba. De última, me buscan después y pimponeamos y charlamos. ¿Qué stack usan para tener observabilidad y o instrumentación? Usamos mucho Datadog, usamos mucho New Relic y todo lo que es Elasticsearch, Kibana, etcétera, para login. ¿Van a liberar su librería que usan como PyQR? Estamos en conversaciones, hay algunas ideas dando vuelta, todavía falta masticarlo un poco más, pero hay detalles de implementación en las librerías que construimos. Yo acá mostré una, que es el REST Client, hacemos un montón de librerías internas, pero hay muchos detalles de implementación que los hacemos y tienen sentido dentro de la infraestructura Meli, que si uno las libera no tienen sentido fuera del mundo. Algo que no conté, por ejemplo, es una de los problemas que agrega hacer microservicio es la traza de lo que sucede. En un servicio monolítico llega un request, uno loguea cosas, responde y tiene una traza. Básicamente puede saber todo lo que sucedió. En un sistema de microservicio entra un request, se desparrama por todo lado y después falla. Y no hay forma de saber dónde falla. Entonces, muchas de esas cosas las estamos resolviendo en estas librerías. Y no tienen sentido fuera del contexto de la InfraMeli, pero sí estamos teniendo conversaciones de liberar muchas de estas cosas. ¿Otros protocolos que no sean HTTP para comunicarse? ¿Mensaspack? ¿Otros? Es buena esa pregunta. Se está trabajando para migrar, para cambiar los sistemas de comunicaciones. Hay casi 4.000 microservicios, creo, o capaz que son más. La última vez que me fijé eran 4.000. Hacer cambios tan chiquitos como decir no uso HTTP, uso Mensaspack, es muy complicado. La última gran migración que se hizo en Meli duró 5 años aproximadamente. Entonces llega un momento que conviven dos mundos y por ahí son 5 años hasta que migrar todo un sistema. Se está empezando en este momento, es súper interesante ese tema. He participado muy poquito, conversaciones por arriba, así que sí, se está hablando, no sé si es Mensaspack necesariamente, pero se está hablando de hacer eso. URLib con pull request hizo que se explote la RAM. No, perdón, era una forma de decir. La RAM se duplicó. Usaba 1 GB de RAM, mantener todas esas conexiones abiertas, obviamente las tienen que poner en algún lado el intérprete de Python o el sistema operativo, creo que es el sistema operativo el que hace eso. Y usa más RAM. Explotar no significa que se rompió, fue una mala expresión mía, le pido disculpas. ¿No había una implementación de REST Client o algo similar en PyPy? ¿Piensan publicarla? Bueno, eso ya te preguntamos. La busqué muchísimo. Sinceramente, cuando vi PyCur y dije, ok, vamos a usar esto, lo primero que voy a hacer es buscar por todos lados a ver quién ya resolvió este problema y no encontré nada que realmente fuera convincente. Había algo que hace 2 años que no tiene commit. Si alguien tiene ganas de hacerlo, me parece que es un buen lugar para hacer un proyectito lindo. Y aparte de Mensaspack, ¿qué más están viendo? No estoy en ese tema, no estoy participando directamente con la mesa que están tomando esas decisiones. Y he escuchado palabras y no quiero inventar algo que hoy no lo tengo tan fresco en la mente, pero sé que se están viendo de última. Sé que hay varios chicos de Meli, creo que esas discusiones está teniendo en Meli Buenos Aires, yo soy de Meli Córdoba. Si ven a alguien con la remera, che, ¿sabés quién está teniendo esas discusiones? Contame, por favor. Los invito. Estamos súper dispuestos a charlar de esos temas. Nos encanta la tecnología. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias.